Muy bien. Iniciamos el ritual del corte del jamón con finas lonchas. Y vamos colocándola. Vamos haciendo un corte desde la cadera. Poco a poco iremos prolongando hacia el trazado que nos va dando la pieza. Poco a poco le vamos dando vaivén. ¿Cuál es la loncha perfecta? Pues la loncha perfecta no es más que aquella que, al introducirla en la boca, pues nos permite apreciar todas las connotaciones que nos da el jamón. Pues aroma, textura, sabor, todo aquello que nos permita apreciarlo. La loncha, por consiguiente, no puede ser ni excesivamente grande, que no se nos haga una bola de carne en la boca, ni demasiado pequeñita, que nos resulte pues una virutilla y no nos permita apreciar el sabor, la textura, el aroma, todo cuanto nos da el jamón. En esta ocasión, fina loncha, como unos 2 centímetros aproximadamente, muy finita, e insisto, al introducirlo en la boca nos permite apreciar todas las connotaciones. Importante también, señores, vamos a cortar el jamón, no vamos a tirar las lonchas. Una vez que lo vamos cortando, nos vamos a molestar en colocarlas y colocarlas bien, de forma de que no es lo mismo tirarlas en un plato de jamón que irlas colocándolas bien puestecitas. En esta ocasión vamos colocándolas a medida que vamos cortando y así de esta manera vamos creando pues, un plato bonito, en condiciones. El jamón también tiene que entrar por la vista una vez puesto. Desde el Club del Jamón consideramos que es importantísimo la presencia y, como no, la vistosidad que cada persona puede llegar a darle en el plato. Bueno, pues seguimos loncheando, seguimos sacando finas lonchas, seguimos colocándolas con un cierto orden. Exactamente. Buen jamón, sí señor, buen veteado, muy bonito. Exactamente. Bueno, y ahora sí, a medida que vamos cortando, pues otra de las eternas preguntas es que cuando voy cortando me sale un hueso que el de mi vecino no tiene el hueso que tiene el mío. Bueno, todos los jamones tienen el mismo hueso, evidentemente. Hay que saberlo zafar. Al principio de mi intervención, recordarán ustedes que os presenté el juego de cuchillería que necesitamos para el corte del jamón. Bien, en dicho juego de cuchillería, pues había un cuchillo pequeñito que se llamaba puntilla o semipuntilla. Es un cuchillo chiquitito que con él no vamos a cortar jamón, pero hacemos pequeñas incisiones para zafar un poco lo que es la carne del hueso. ¿De acuerdo? Vamos aquí, vamos por aquí. Bueno, pues hemos creado un primer plato de jamón. Como podéis observar, no he tirado las lonchas. A la misma vez que he ido cortando, pues le he ido dando forma al plato, las he ido colocando. ¿Por qué no? Hacerlo bien no cuesta trabajo. ¿De acuerdo? Pues seguimos el desarrollo del corte del jamón por la zona de masa, como estamos explicando, y cuando estamos cortando el jamón hemos sacado unos primeros platitos y aparece un hueso. Todos los jamones tienen el hueso, no vale decir aquello de el mío tiene el hueso, el tuyo no, para mí ¿por qué? No, es normal, ¿vale? El hueso está, ese es el hueso de la cadera o hueso coxal, todos los jamones lo tienen, no podemos quitarlo o no deberíamos de quitarlo, ¿vale? Para el proceso del ritual del corte. Lo tenemos que respetar. Pero para ello aprovechamos que al principio os presenté la puntilla o semipuntilla, que es un cuchillo más pequeñito, que nos sirve para separar la carne del hueso. Y aquí es donde lo explico. Separamos la carne del hueso tal que así, para que cuando pasemos con el cuchillo jamonero, hacemos un pequeño cortecito transversal, para que cuando pasemos con el cuchillo jamonero, las lonchas han de salir solas. Vamos a ver si es verdad.
Voy con el cuchillo jamonero, no toco el hueso y la loncha efectivamente se sale sola. Esto es muy importante. Conservar el filo del cuchillo jamonero es muy importante. Desde el Club del Jamón insistimos en que una buena herramienta bien afilada ayuda muchísimo. Es importantísimo. Pero no solamente la zona de maza es la que hemos zafado, sino que hemos pequeñas incisiones y cuando le damos dando vuelta al hueso sin tocarlo, pues la loncha efectivamente se nos sigue despegando de la cadera o del hueso coxal. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que se tengan en cuenta. Vamos separando la carne del hueso con pequeñas incisiones que nos hace precisamente el cuchillo más pequeño, la puntilla o semipuntilla. Pues voy haciendo otra profundidad, voy profundizando a medida que voy avanzando y aquí pues vuelvo a marcar por el mismo corte, efectivamente, y cuando sigo cortando en finas lonchas, siempre, pues vamos sacando desde una parte, de otra, y el jamón, como podéis observar, tiene diferentes medidas la loncha a medida que vamos avanzando. El mismo trazado de la pieza es el que te va indicando. Eso es. Seguimos cortando finas lonchas. Insisto, la lonchita perfecta es aquella que al introducirla en la boca nos permite apreciar todas las connotaciones. Eso es. Muy bien, seguimos, y otro, y así vamos componiendo, sacando corte, loncha a loncha, con paciencia. Efectivamente, volvemos a darnos cuenta cómo al acercarnos al hueso cadera, hueso coxal, hemos hecho una incisión y salen las lonchas solitas. Y si le damos una rondita por el exterior, ocurre exactamente igual. La forma más correcta de cortar siempre el jamón es desde la pezuña hacia la cadera. Siempre este es el sentido del corte, siempre. Pero tengo un pequeño matiz, que es justo aquí en la zona del jerrete. Cuando estoy cortando el jamón, yo corto y saco una loncha, pero se me va quedando justo detrás del cuchillo una parte del jamón que yo no quiero que se quede ahí. Por consiguiente, le doy la vuelta al cuchillo y también, siendo lo más fino posible, llego hasta el final y la loncha que se estaba en el principio del jerrete o jarrete, pues automáticamente sale. De esta manera, aprovecho el jamón al 100%, no se queda nada en el hueso. Seguimos desarrollando el corte del jamón, la masa sigue bajando, seguimos sacando finas lonchas, completando muchos platos y seguimos teniendo el matiz del hueso de la cadera, hueso coxal. ¿Por qué decía yo al principio que son pequeñas incisiones, pequeños cortes? Pues porque el hueso comienza siendo muy ancho, pero a la misma vez, a medida que vamos profundizando, el hueso se va estrechando. Entonces tenemos que ir adaptándonos al contorno del hueso. Por eso son pequeñas incisiones al principio y después ya por último sí podemos ir bajando más a medida que ya hemos profundizado en el desarrollo del corte. ¿De acuerdo? Bueno, pues mientras que hemos podido, siempre y cuando nos lo ha permitido la pieza, hemos ido cortando lo más recto posible. Hemos sacado un plano donde no lo hay. Hemos hecho una autopista de una forma lineal y recta, mientras que la estructura del hueso nos lo ha permitido. Pero el hueso está, el hueso aparece. Y inevitablemente, cuando aparecen los huesos, pues no podemos más que salvar un poquito lo que es el hueso con una pequeña incisión y a partir de aquí, pues seguimos trabajando en esta forma justo al contrario, al igual que hicimos con la otra zona, con esta zona del jerrete, y vamos un poquito de contra, el cuchillo de contra, buscando lo que son los huesos, lo que son las articulaciones.
Bueno, pues seguimos cortando y nos siguen apareciendo más huesos. Evidentemente el jamón tiene el hueso, como hemos dicho. Al principio habíamos hecho un pequeño escaloncito porque nos aparecían los primeros huesos y aquí nos aparece el siguiente. Pues volvemos a hacer exactamente igual. Una pequeña incisión para salvar el hueso y ahí creamos un tope. Volvemos a marcar aquí y ahí creamos un segundo tope. Tope el cual ahora iríamos la misma jugada, volvemos hacia atrás para sacar y llegar a todos los rincones que nos permita el jamón, hasta llegar a las mismas articulaciones. Bueno, pues seguimos zafando aquellos pequeños huesos, aquellos pequeños obstáculos que nos impiden el desarrollo del corte del jamón, que como estamos viendo, le estamos desarrollando al 100%, pero nos aparece aquí otro hueso, que es el hueso de la rótula. Es un hueso redondo. Bueno, pues con pequeñas incisiones metemos en la puntillita un poquito y separamos, y separamos, y separamos, y separamos. Y hasta llegar al final del todo, de aquí buscamos justo la pared de enfrente, aquí. Pero aquí vamos a ser un poquito más generosos y vamos a quitarle un poquito de carne unida a dos tendones que el cerdo tiene aquí, que el jamón tiene aquí. Entonces, dichos tendones, si no lo quitamos bien ahora, no queda bien. No tenemos un buen corte en esta zona de aquí detrás, ¿vale? Porque yo alojo el final del cuchillo, lo alojo aquí. Alojo aquí, ¿ves? Y me traigo la loncha, porque para eso lo he despegado antes. Pues como íbamos explicando, es un hueso totalmente redondo, es una rótula, y el cual seguimos con pequeñas incisiones separando la carne del hueso. Importantísimo, separando la carne del hueso. Desconectamos a través de los tendones y separamos la carne del hueso. Y como venimos explicando, ya la loncha se nos ha de venir solita, efectivamente, se despega. Aquí a continuación le damos otra loncha y por último alojamos el final del cuchillo en la cavidad que hemos creado aquí. Por consiguiente, cortamos, pero el final del cuchillo se nos pega y se nos despega la lonchita. Eso significa que hemos hecho bien los preparativos y por consiguiente estamos realizando un buen corte de jamón. Bueno, pues hemos llegado a lo que es el ecuador del jamón, a la mitad del jamón. Hemos terminado maza y contramaza y vamos a iniciar el corte dándole la vuelta al jamón por la zona más estrecha. Recordad que se llamaba babilla. Es la primera zona que se endurece y es un sabor mucho más potente. Apenas tiene tocino de cobertura, empieza siendo una loncha muy estrechita y poco a poco se va ensanchando a medida que vamos profundizando en el desarrollo del corte del jamón. Le damos la vuelta a la pieza, nos la acomodamos bien, la jamonera nos permite balancearnos un poquito y ponemos un poquito ya en orden lo que va a ser la zona del babilla. Como podéis ver, es mucho más estrechita y la loncha es diferente. Insisto y utilizo otra vez el cuchillo pequeñito para hacer un pequeño corte, una pequeña separación entre la carne y el hueso de la pala. ¿De acuerdo? De forma de que cuando yo voy cortando el jamón, voy cortando el jamón, voy sacando finas lonchas, vamos colocándola, y aquí tenemos una cosilla que es muy importante, que es el juego de muñeca que debemos de tener. Efectivamente, la pieza es como es y nosotros estamos cortando de esta manera, pero cuando llegamos al final del desarrollo de lo que es la babilla, pues tenemos la pala, lo que es el hueso. Bueno, no hacemos ningún otro gesto más que jugar con la muñeca. No movemos de posición ni la jamonera ni el jamón, sino directamente jugamos un poquito con la muñeca, hasta metemos la zona más estrechita, ya vamos montando con finas lonchas lo que es la zona de babilla. Y babilla tiene una peculiaridad que es, al llegar al final del desarrollo, pues tenemos un hueso el cual pues, forma parte de lo que es el conjunto de la pieza y no movemos de posición ni la jamonera, ni el jamón, ni nosotros. Simplemente
jugamos con la muñeca y nos adaptamos al contorno. Nos adaptamos al contorno y salen unas lonchitas así de pico, de puntita, muy originales. De esta manera vamos llegando totalmente a todos los rincones que tiene el jamón, sin dejar absolutamente nada por detrás. Bueno, pues como estamos en la zona de Gavilla, tiene algunas peculiaridades. Como hemos dicho, salen las lonchitas muy estrechitas, apenas tiene tocino de filtración, es un sabor mucho más potente y a mitad del desarrollo de la pieza pues aparece otro hueso, que es la rodilla. Bueno, pues dicha rodilla no la podemos quitar, pero la vamos zafando a través de, en un sentido y en otro, lo que es el corte del jamón. La loncha iríamos en una posición y a continuación arrancamos en la otra. Siempre con finas lonchas y siempre haciendo la loncha, insisto, para que al introducirse en la boca nos permita apreciar todas las connotaciones que nos da el jamón. Eso es, seguimos sacando finas lonchas y llegando hasta el final para jugar un poquito con la muñeca y nos permite llegar a todo lo que es el final de la pieza. Bueno, pues dentro de lo que es la zona de babilla nos vamos al otro extremo del jamón y aparece un músculo muy pequeñito, muy sabroso, muy jugoso, que salvando las distancias con el ser humano es el gemelo al ser humano como el jarrete al cerdo ibérico. Son unas lonchas muy pequeñitas, pero sí son muy jugosas. ¿Por qué? Porque es un músculo que el cerdo, durante el año y medio de vida que aproximadamente ha tenido, pues se ha ejercitado en el campo corriendo en libertad. Es un movimiento, es un músculo que utiliza mucho para el movimiento de impulsión, para avanzar, para correr. Son muy poquitas las lonchas que tenemos en este sector, en esta parte, pero eso sí, muy jugosas. Sobre todo la gente de cocina agradece mucho que se quede en el jamón, pues porque se le da un acompañamiento a lo que es el salmorejo, el solomillo a la castellana, en fin, un largo etcétera que la gente de cocina suele darle mucha salida a lo que es el jarrete o jerrete. Estaría bien dicho de las dos maneras. Seguimos en la zona de babilla, como podemos observar, le hemos dado recorrido, le hemos dado desarrollo, hemos acometido lo que es el jarrete o jerrete y una de las famosas preguntas es ¿en qué momento tengo que volver a darle la vuelta al jamón cuando estoy en la zona de babilla, en la zona de maza? Ya nos hemos dado cuenta que es hasta llegar al fémur, hasta llegar al hueso, la zona de maza. Cuando le damos la vuelta a babilla, no tenemos por qué llegar al hueso en la babilla. Dejamos una franja tal que de 2 deditos aproximadamente. Dicha sección, dicho espacio, es el tamaño de la loncha que necesitamos para acometer lo que es la técnica del tercer corte. Hemos hecho la maza, hemos hecho babilla y por último tenemos el tercer corte. No es más que una técnica que nos permite llegar a todos los rincones del jamón para sacar así un mayor aprovechamiento y un rendimiento al 100%. Bien, la jamonera nos permite hacer un balanceo y hacemos desde la pala pues una pequeña incisión, una pequeña limpieza para afrontar las lonchas que van a empezar a salir desde la zona de la punta o tercer corte. Eso es. Seguimos sacando finas lonchas. Ya el sentido del corte ahora mismo es en vertical, es hacia abajo, no es en horizontal, en plano, como hemos venido haciendo hasta ahora. Es justo lo contrario, es hacia abajo, porque como decíamos, llegamos a todos los rincones del jamón. Absolutamente a todos los rincones. Rendimiento de la pieza, 100%. Es una loncha muy simétrica, es una loncha muy igualadita, en la cual, bueno, pues tiene también una vistosidad muy buena, tiene una presentación en el plato también
muy elegante. Y desde el Club del Jamón, pues consideramos que también es otra forma de interpretar en finas lonchas lo que son las diferentes partes que tiene el jamón. Si consideramos que tiene mucho por exceso de tocino, pues se le puede ir quitando un poquito más. Como veis, estoy llegando totalmente al rendimiento de la pieza a través de la técnica del tercer corte desde la pala o desde la punta, que también estaría bien dicho de la otra manera. En la técnica del tercer corte vamos avanzando el jamón. Hemos hecho toda la pala en sentido vertical, justo hacia abajo, para sacar toda la loncha posible. Desde la rótula en adelante, en principio, pues la loncha es pequeñita, pero a medida que vamos profundizando, pues se va un poquito ensanchando y agrandando un poquito más la loncha, ¿vale? Para que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta. Bueno, pues como vamos viendo lo que es, estamos terminando la pieza, vamos observando que ya va apareciendo huesos por casi por todos lados. Se va acabando el jamón, poquito a poco, pero aún nos quedan algunos matices, como por ejemplo la zona del jarrete o jerrete, que es una loncha, como decíamos al principio, pequeñita, pero que por esta parte de aquí pues se le va agrandando un poquito más. Seguimos sacando finas lonchas, seguimos adaptándonos a todo el contorno del hueso para que vaya apareciendo el hueso, eso es señal de que el jamón se va cortando, se va consumiendo y se va agotando inevitablemente y aparecen muchos más huesos, pues porque evidentemente estamos llegando a determinadas zonas cuya finalización es ya inminente. Aparecen más huesos, en este caso, dentro de la zona del jerrete, estamos trabajando sobre dos huesos que también casualmente tiene el ser humano, como es la tibia y el peroné. ¿Vale? Seguimos sacando lonchas, pero ¿qué ocurre aquí? Pues aquí pasa una cosa muy curiosa, que es ni más ni menos que dentro de lo que es la tibia y el peroné, que ya aparece el hueso, hay un trozo de carne, que es el jarrete o jerrete. Ese trozo lo tengo que sacar, sí o sí, no se puede quedar ahí. Entonces utilizamos el hueso de puntilla y sacamos, buscamos todo lo que es el hueso, hacemos un corte y lo desconectamos de la articulación, de forma de que queda un poquito en volanda, haciendo un poquito de presión y llegamos a romper. Y así accedemos a lo que es la zona del jarrete o jerrete. La zona del jarrete o jerrete, como podemos observar, es una zona que ya hemos accedido rompiéndole lo que es la tibia, el peroné, son los dos huesos que componen esta zona de aquí, para poder acceder y así apurar al máximo la pieza. No podemos dejar ningún trocito de jamoncito ahí. Le damos la vuelta, a medida que vamos avanzando, pues le vamos dando la vuelta y de esta forma el jamón se va quedando totalmente limpio, llegando ya a lo que viene siendo parte de los huesos, la estructura ósea. Los huesos aparecen, como dicen, cuando se acaba el jamón es cuando aparece el hueso y eso, amigo mío, nos gusta mucho, pero forma parte de las reglas del juego. Volvemos un tercer pase a lo que es la zona más estrecha, babilla, pezuña hacia abajo. Ya como podemos ver, estamos rematando el jamón y sacamos lonchas, pues como aquel que dice ya, por rendimiento de la pieza. Eso es. No nos importa dar 2, 3, 4 vueltas al jamón. El caso es que no dejemos jamón en el hueso, que no dejemos por cortar lonchas.
todo se ha de rendir al 100%, todo absolutamente. Se ha de rendir al 100%. Tengan ustedes en cuenta que están cortando una pieza que ha tardado en curarse 3 años. No podemos dejar ni desperdiciar ni mal cortar una pieza que ha tardado tantísimo tiempo en hacerse. No ha tenido tiempo, no ha tenido prisa, perdón, por curarse y por estar listo para el consumo. Y como no, somos nosotros, los consumidores, los cortadores, los que tenemos el último paso antes de la degustación.